A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día, y para todo el que me escucha, Shalom. Hoy quiero terminar esta pintura y empezar con una historia callejera. No sé el nombre del autor, por eso no le doy crédito, pero bueno, solamente quería que supieran que no es mía. Resulta que en cierta ocasión una maestra de escuela estaba enseñándole las tablas a los niños, pero que ella quería enseñarle más que las tablas de multiplicación, ella quería enseñarles una lección. Entonces la maestra llegó y se puso a escribir en la pizarra las tablas. Como todos saben, son del 1 al 10 y así llegan hasta el número 100. A propósito, ella escribió un producto mal y escribió 5 por 5 es igual a 50. Continuó escribiendo el resto de las tablas y detrás de ella se comenzó a sentir un murmullo. Algunos estudiantes comenzaron a hablar bajo, otros comenzaron a reírse e incluso hubo algunos que comenzaron a alzar la voz, pero la maestra seguía escribiendo, no prestaba atención. Ya para ese entonces que estaba terminando, las murmuraciones se hacían cada vez más altos y empezaron a sentirse risas, hasta que de pronto uno de los niños le dijo: «¡Maestra, se equivocó!» Y se empezaron a reír todos en el aula y ella se viró y con su voz suave, tranquila, le dijo: «Lo hice a propósito. Solo quería que ustedes aprendieran una enseñanza. El mundo allá afuera está listo para ver ese error, ese 10%, ese error que cometiste, que estuvo mal, pero va a estar enfocado en buscar eso malo en ti, ya sea el 20%, el 30%, el 40%. Nunca se van a fijar en el 90% que hiciste bien. Hay veces que hay que reenfocar la mirada. Y yo lo único que les quiero enseñar es que ustedes sean diferentes». Y me encantó esa lección porque pude ver que a pesar de un cuento callejero, al menos yo le cambié un poquito el final, ¿no? Y me pongo a pensar cuántas veces nosotros habremos hecho como esos niños, enfocarnos en lo malo. En Lucas 18, del 9 a 14, hay una historia que cuenta Jesús y se trata de una parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Y se las voy a leer. Dice así: «Luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás». Miren cómo Jesús dirigió esta historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. Es interesante cómo el maestro es bien directo. Y les leo el versículo 10. «2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos». Como sé que todos no entienden lo que es la palabra fariseo, les explico. Eran los hombres que se regían por la ley, con gran celo por la palabra. Y esto no significa que fueran todos malos, aclaro. Pero Jesús establece la diferencia porque ellos estaban bien acostumbrados a saber que los fariseos eran personas que andaban en la ley. Y él compara a un hombre de prestigio con uno que era considerado lo más vil y más bajo de la sociedad, un cobrador de impuestos. ¿Y quiénes eran los cobradores de impuestos? Pues eran aquellas personas que robaban al pueblo, que explotaban al pueblo, que se engrandecían cogiéndole dinero de los demás. Me imagino que no serían los más vistos, los mejores vistos por la sociedad. Y les sigo leyendo el versículo 11. «El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: «Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, te doy el diezmo de mis ingresos». Aquí me vuelvo a parar. Fíjense que todo lo que está diciendo este hombre es bueno, no es malo. Pero es la manera en que él viene a donde está Dios. Él no está orando, él está informando a Dios qué bueno es él. Y fíjense cómo él también se pone en una posición como separado
y empieza a hablar como que gracias por no ser como aquel pecador de impuestos. O sea, a apuntarle al otro. Es la posición. Pero me encanta Jesús. Y le sigo leyendo. Versículo 13. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Mire la diferencia del corazón. El pecador entendió que estaba haciendo lo malo. Es en ese momento que entiendes que tú estabas por un camino y de pronto dices, el Señor te abre los ojos y te dices: hey, reenfócate, estás mal. Hey, mira, abre tus ojos. Pero él reconoce que estaba mal y dice que se sintió tan mal que ni siquiera se sentía digno de estar ahí. Fíjense cómo él estaba apartado. De pronto se sentó al final, de pronto no quería que nadie lo mirara. De pronto ni siquiera podía mirar al cielo porque se sentía indigno de mirar al Señor. Él estaba en humillación. Y mire cómo concluye Jesús. Dice que lo que hace es pedir misericordia. Y miren cómo concluye Jesús en el versículo 14. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. ¿Se fijan qué tremendo? ¿Se fijan cómo Dios quiere de nosotros sinceridad? Él no necesita saber las cosas buenas que hicimos. Él lo ve todo. Él puso los actos, las buenas obras de amor en nuestros corazones para que la hagamos. O sea, si tú te ves haciendo buena obra, si tú te ves haciendo algo bueno, dale gracias a Dios y dile siempre: Padre, no me dejes, porque si me dejas, vuelvo de nuevo a hacer lo malo, porque somos malos. Y termina esto de esta manera el versículo. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Tremenda la palabra de Dios. ¿Por qué escogí esta águila? Por él, la visión. La palabra de Dios dice en Isaías 40:31 que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Pero hay algo que me encanta de las águilas y son sus ojos. Dice que son aves de gran visión. Las he usado en otros de mis devocionales, pues me encanta. Y yo creo que cada vez que Dios nos compara con algo, hay que analizarlo más profundamente. Entonces, cada vez que estudio algo de las águilas, siempre me gusta algo de ellas. Y una de las cosas que tienen ellas es que tienen una gran visión. Dice que pueden ver hasta un pequeño conejito a 3 kilómetros de distancia. ¿Y qué les quiero decir con esto? Nuestra visión debe ser como las águilas, para enfocarnos no en el camino, no en las cosas que sacan alrededor, no en el entretenimiento, no en los árboles, no en la naturaleza, sino enfocarnos en Dios. Nuestra visión debe ser siempre: ayúdanos, Padre, porque si te comparas con otros, ya sea para verle sus defectos o sus virtudes, caes bajos. Si te comparas con otros para verte mejor que otros, te pasa como el fariseo. Si te comparas con otros porque quieres los dones o las cosas de otros, igual cuando no la alcances te puede dar envidia o celos. Entonces David decía en el Salmo 139:3: escudriña, oh Dios, mi corazón y ve si me desvío del camino. Ve si hay algo en mi camino malo y reenfócame en el camino eterno. ¿Y por qué él dice que siempre escudriñe su corazón? Porque de corazón vienen las cosas buenas o las cosas malas. La Biblia nos dice que estamos aquí de paso. Un día estaremos todos frente a la presencia del Señor. Y que toda rodilla se va a doblar.
¿Por qué desde ahora no buscamos al Señor? ¿Por qué desde ahora no nos comparamos si tenemos que compararnos? ¿Cómo hacía el Maestro? ¿Qué haría Él en este momento? Constantemente, de lo contrario, es muy fácil salirse del camino. Aprender a tener ojos como águilas, que ven las cosas pequeñas desde lejos. Y aunque los vientos se pongan contrarios, dice que ellas cuando se arman grandes tormentas, suben por arriba de las tormentas y planean. Entonces, cuando tenemos aflicciones en nuestras vidas, tribulaciones, distracciones, placeres o problemas, tenemos que entender que cada uno de esos problemas a Dios no se le ha escapado de la mano y Él está en control. Y cuando una de las cosas que a mí me dio, ahora que fui a Israel, mucha paz, fue que nos llevaron a un lugar que ya me había pasado algo muy especial en ese lugar, pero la vez pasada no me había recordado, no sé dónde estaba mi mente. Y decía, todo está escrito. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Entonces, para reenfocarme de nuevo, no te enfoques en las cosas malas que te pasan a ti. Vuelve a enfocarte en Él. Y quiero ir terminando con este versículo que se encuentra en Filipenses 2, a partir de 3. Dice así: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues bien en vosotros esta actitud, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejanza a los hombres en forma de siervo. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Miren qué tremendo este versículo, por eso lo dejé para el final. Jesús dice que siendo Él mismo Dios, se despojó como quien se quita una ropa, se descubrió y se puso en forma de siervo. Y dice que fue obediente hasta la cruz y murió por nosotros. Si Él no hubiera muerto, nosotros no estuviéramos vivos. Nosotros estuviéramos en el pecado, nos moriríamos en el pecado. Es por eso que las puertas del Hades no prevalecen contra su iglesia, porque ya Él venció al pecado. Ya Él venció a la muerte. Y nada, les dejo por hoy. Recuerden, si es posible, analicen de nuevo las escrituras, pasen tiempo con ellas, léanla ustedes mismos, porque cada vez que la lees, ves algo nuevo. Cada vez que la lees es como que Dios te va quitando velos y te va abriendo a cosas que no veíamos antes. Y recuerda, nuestra casita no está aquí. Nuestra casita que Dios está haciendo para nosotros está allá arriba en el cielo. Estamos aquí de paso, temporal. Ahora sí te dejo por hoy, no sin antes desearte que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que te dé paz, que te ayude en el camino todos los días, porque es un día a la vez de la mano de Cristo. El Señor siempre nos manda a meditar en la palabra de día y de noche, y es por una razón. De día, porque a veces cuando meditamos de día y nos pasan problemas o nos pasan cosas y llegamos y nos encontramos con las escrituras, podemos ver que hay esperanza y la fe se nos aumenta al oír la palabra de Dios. Y de noche, cuando vamos a descansar, si descansamos con Dios, nada nos va a pasar. Se nos quitan nuestros temores, las angustias, podemos dormir. Y bueno, ahora sí te dejo por hoy.
Que Dios te cuide, que te bendiga, que te guarde. Y no te pierdas el próximo devocional. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo. Dale clic a la campanita para que de esa manera sepas cada vez que suba un devocional nuevo. Recuerda que los subo los sábados. Hay veces que subo uno extra. He fallado en algunos sábados y le pido perdón primeramente a Dios. En algunos he estado enferma, en otros, como la vez pasada, estuve en Israel y me llevé la pintura todo, pero no tuve tiempo de grabarlo. Pero bueno, les pido perdón a ustedes también que me escuchan y los espero el próximo devocional. Recuerden, enfoca tu mirada en Cristo. Shalom. You have been so good.